Hola, buenas tardes. Acá estamos con un poco más de tiempo, viernes por la tarde, una tarde muy propicia para la reflexión sobre temas tan importantes como lo son los vaivenes económicos que todos estamos viendo respecto de las fluctuaciones del dólar, el tipo de cambio y las medidas económicas que se están tomando en razón eh, de las necesidades que requiere la propia situación de contexto, ¿no? Nosotros no somos ajenos a que desde ese punto de vista las cosas no se han podido eh, solucionar con solo medidas económicas, ¿bien? Porque es cierto que se ha impreso dinero sin respaldo, se ha tenido un desequilibrio micro y macroeconómico, ¿sí? Se ha gastado en términos sencillos más de lo que ingresa en las arcas públicas, con lo cual no interesa desde el punto de vista jurídico meternos con las cuestiones que a los economistas les incumbe, porque más allá de estas cuestiones que yo soslayo, que son muy básicas, con las disculpas de todos ellos por mi falta de desarrollo técnico en lo que hace a aspectos netamente económicos. Pero hay una frase que tanto los economistas como los juristas debemos reconocer, que si queremos generar condiciones para la inversión, debemos garantizar estabilidad. ¿Y de qué estabilidad estamos hablando? Jurídica. Discúlpenme ustedes, los economistas y todos aquellos que se relacionan con los aspectos de esa índole, ¿no? Pero ustedes no tienen éxito posible sin que nosotros, los juristas del derecho, les demos institucionalidad. Bien, se puede ser muy inteligente y tener el mejor plan económico o la mejor estrategia de inversión o la mejor actividad, la más propicia en el concierto internacional que nos venga a nosotros a la mente invertir. ¿En qué sentido? En el sentido de proyección de un negocio, desarrollarnos personal y profesionalmente en la tarea que elijamos como propia, ¿no? Para desarrollarnos en esos aspectos tan importantes de nuestra vida. Pero entendemos que esto solo es posible si tenemos un escenario de estabilidad. ¿Y de qué estabilidad estamos hablando? ¿De bajar la inflación o cuidar el valor de la moneda? ¿Estabilizar las cuentas públicas? Por supuesto, son aspectos muy necesarios, pero seguimos en inestabilidad aun cuando esas medidas se hayan tomado, que no las cuestionamos, al contrario, todo lo que se ha hecho desde la Presidencia de la Nación, estamos nosotros de acuerdo en que hay que racionalizar el gasto público, hay que ir desasnando todas las cuestiones de desequilibrio macro y microeconómico, como venimos diciendo, estabilizar el tipo de cambio, todas esas cuestiones que hoy mayormente se están hablando. Pero, ¿por qué tenemos esta problemática de inestabilidad digamos, de todos modos, a pesar de que se han tomado medidas en torno de la estabilización de los índices económicos? Tenemos la misma problemática en pie y seguimos teniendo un riesgo país que hoy ha mostrado en estos últimos días un alza. Lo mismo ha ocurrido en el tipo de cambio, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la preocupación del mercado? La estabilidad. ¿Pero de qué tipo estamos hablando nosotros los juristas del derecho? La estabilidad institucional. Bien, la institucional tiene que ver con la aplicación de las normas constitucionales que la definen, ¿correcto? Nosotros estuvimos hablando en videos pasados de la función legislativa, por un lado, la importancia de la misma, de por qué se define en primer término antes que las otras dos, ¿bien? Estuvimos hablando sobre esa función legislativa y la legitimidad de quienes cumplen con esa función, cómo deben ser elegidos
para que estos pudieran representar realmente al pueblo argentino en el Congreso Nacional y así en todos los demás poderes legislativos de las demás jurisdicciones que componen el país, ¿no? No estoy dejando afuera a la municipalidad en su consejo deliberante, que debe ser también los comuneros elegidos por el voto directo, como manda la Constitución Nacional, al igual que las legislaturas provinciales. Bien, pero tenemos que la metodología electoral para la elección de los miembros del Poder Legislativo, una función de gobierno delegada, como dijimos, no goza del voto directo, sino indirecto, porque los argentinos, ustedes saben que lo que votamos cuando vamos a elegir legisladores es una lista definida por un partido político, por nosotros. Si nosotros quisiéramos votar un candidato que está en un lugar no preferencial en la lista porque nos gusta más, no es una decisión que podamos tomar. ¿Es un derecho poderla tomar? Claro que sí. Bien, ven ustedes allí una de las primeras dificultades de falta de institucionalidad o de equilibrio institucional, porque al no ser el argentino el protagonista de las decisiones políticas importantes, tenemos allí un Congreso, ¿no es cierto?, que no le quiere garantizar gobernabilidad al señor presidente, que sí hemos podido elegir los argentinos con el voto directo. Lo hemos repasado cuando vimos la función ejecutiva incluso, ¿no? Ya dijimos en otras oportunidades que el presidente de la nación es el administrador general de la nación y puede él ejercitar el cargo sin que el Congreso le diera la ley de presupuesto. No podría. ¿Por qué entonces él está diciendo que va a gobernar de todas maneras, aun cuando el Congreso no le genere la herramienta para poder cumplir con las obligaciones para las cuales fue designado? Tenemos en estas cuestiones primordialmente un desequilibrio institucional que va a seguir preocupando a los inversores más allá de si somos responsables o no con el gasto público. Perdónenme los señores economistas, pero podrán ser muy inteligentes, pero el señor presidente se está olvidando de la reforma judicial y yo estoy acá para que el pueblo argentino me escuche y reflexione sobre esta cuestión. ¿Por qué hay tanta dificultad para que una ley de base salga? ¿No es cierto? ¿Por qué hay tanta oposición si no estamos escuchando que la ley de base pudiera ser debatida como tiene que ser y no impuesta por mayorías, digamos, como hoy se está buscando conseguir, ¿no? En realidad, la oposición, aquella férrea que no pretende, o pretende, mejor dicho, que esta legislación no salga, bueno, hace posible que el señor presidente no tenga la herramienta para administrar la nación o hacer los cambios que la nación ha votado según su propuesta electoral. Bien, pero tenemos allí el problema de que en primera vuelta hemos puesto a los legisladores por listas partidarias, alimentando un grupo que al definirse la candidatura de quién sería el presidente de la nación en segunda vuelta, quedó en minoría respecto de las decisiones legislativas. Esto ocurre porque el voto respecto a los legisladores no es directo, como manda el artículo 45 y 54 de la Constitución Nacional. Entonces, si nosotros tenemos un sistema electoral que no nos permite a los argentinos tomar la decisión que tomamos respecto del presidente, la función legislativa, que es con la ejecutiva delegada, no estamos pudiendo tomar una decisión que es muy importante y hacia la soberanía nuestra como ciudadanos. Bien, entonces el legislador que hoy está haciendo todo lo imposible porque esta legislación que a nosotros nos liberaría el mercado, nos generaría el escenario propicio para que las inversiones comenzaran a llegar, estamos viendo que hay una oposición, digamos, muy intensa, digamos, intransigente, sin que ésta se pudiera explicar los motivos por los cuales se está
resultando tan, intransigente como decíamos, sin aceptar debatir o discutir las bases por las cuales se adopta esa posición tan antagónica de lo que se pretende desde el Ejecutivo, que es lo que la mayoría de los argentinos con el voto directo hemos privilegiado. Bien, entonces se podría decir que hay una evidente grieta, ¿no? Como les gusta a la mayoría advertir. Pero es en ese desequilibrio institucional que estamos viendo, al no poder tomar las decisiones electorales correctas, cuando se trata de elegir a nuestros representantes, estos no son los representantes del pueblo, son en realidad representantes de partidos políticos. ¿Está bien? Estos, según el artículo 38, 39 de la Constitución Nacional, no tienen una función como la que se les asigna legalmente. La ley de partidos políticos se toma de los artículos constitucionales que mencioné para darle una funcionalidad que no es la que tiene desde el punto de vista electoral. Bien, los partidos políticos deben garantizar o ser un vehículo de transmisión de ideas. Bien, deben nutrir la labor política de la nación y orientar ideológicamente cómo debe cumplirse tal o cual función pública, ¿no? Llevar los destinos de la nación según una determinada ideología que a mí, yo desde el punto de vista conceptual defiendo porque entiendo de que son más efectivas, entiendo de que voy a encontrar una mayor respuesta, lo que fuera, no importa. El punto es que en la base de la discusión tenemos algo que es innegociable. Yo no puedo votar un partido político en lugar de a una persona que me vaya a representar de manera directa en el Congreso. ¿Bien? ¿Qué estoy perdiendo acá yo? Veamos más allá de lo que implica este juego de incumplimientos que son manifiestos, que están ahí. Ustedes cuando van al cuarto oscuro no pueden poner un nombre y apellido cuando hablamos de elegir diputados o senadores. Bien, si lo pudiéramos hacer, lo primero que no tendríamos en el Congreso son bloques, porque más allá del vehículo que llevó al electorado la propuesta legislativa, bien, hablemos de la campaña electoral que se hace desde el punto de vista legislativo. La persona cuando compite por nombre y apellido, ese le lleva a su electorado de manera directa su propuesta que defenderá en el Parlamento. Bien, con lo cual, legislativamente, ¿qué le estamos proponiendo a la ciudadanía nosotros como legisladores que vamos a postularnos para el cargo de una bancada, ya sea por senador provincial o diputado en representación de nuestra jurisdicción electoral, ¿no? Esto sería una propuesta de cómo vamos a invertir el dinero de los argentinos. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque mi primera y principal función como legislador va a ser otorgarle al presidente de la nación la herramienta por la cual se va a tener que regir para hacer los gastos. Con lo cual, estamos hablando de una herramienta que garantiza gobernabilidad, que garantiza institucionalidad, ¿sí? Equilibrio institucional entre las funciones delegadas, que son la legislativa por un lado y la ejecutiva por el otro. Si no tenemos esa coordinación, porque la voluntad popular se ha podido expresar respecto de una y no de la otra, tenemos este antagonismo que estamos viendo en los hechos. Entonces, imagínense ustedes como inversores en este escenario, ¿qué seguridad pueden llegar a tener si esa persona que está queriendo hacer los cambios que ustedes ven como positivos, ¿no? No vayan a ser acompañados políticamente por la otra parte del gobierno que opina diametralmente opuesto, ¿no? Con lo cual, ¿es lo que la ciudadanía quiere? No, de ninguna manera, ¿correcto? Entonces, ¿por qué esto es así? Porque no estamos pudiendo garantizar estabilidad institucional, equilibrio institucional. Entonces, eso es lo que hace a la relación entre los dos poderes, legislativo
y ejecutivo, la relación que tienen cuando uno le debe dar al otro la herramienta para cumplir con sus respectivas funciones. Pero el legislativo es importante porque a su vez tiene una relación directa con el poder judicial también. ¿Por qué? Porque participa de la designación de sus autoridades y porque además crean los códigos de forma, que son el cómo vamos a desarrollar los procesos judiciales, ¿bien? Que no es ni más ni menos que eso, ¿no? Y también decreta la ley de fondo, la ley que todos los argentinos tenemos que respetar de todas las materias del derecho, ya sea que querramos alquilar, ya sea que querramos juzgar a una persona porque, bueno, en materia penal ha cometido alguna conducta sancionada por esa ley, ¿no? Cualquiera de las previstas en el código, no importa, o querramos juzgar una relación laboral, ¿no es cierto?, que ha terminado irregularmente. Entonces los magistrados tienen del legislativo la base sobre la que tienen que administrar justicia. Bien, ahora la inestabilidad político-institucional en la relación entre el poder legislativo y el judicial es más grave que solo eso. Les voy a explicar para que ustedes después de escuchar estas palabras puedan corroborarlo en el texto de la Constitución Nacional. Bien, si dijimos que la designación de los magistrados es por una metodología política, entendemos que a propuesta del Consejo de la Magistratura y la Presidencia de la Nación se arman las ternas que luego la Cámara Alta del Senado presta conformidad para la designación. ¿Bien? Esto es un procedimiento especial, ¿no?, específico para la designación de los magistrados. Tenemos un grave problema e incluso en este punto, al iniciar la conversación de la relación existente entre ambos poderes, legislativo y judicial, porque ya nomás tenemos que diferenciar que esa designación que acabo de mencionar es para los jueces de la Corte. Los jueces de los tribunales inferiores se tienen que designar por una metodología diferente, ¿no es cierto? Debería ser diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los consejos de la magistratura que deberían intervenir son de la jurisdicción donde cada uno de los jueces de grado deberían desempeñar su labor, ¿correcto? Entonces, si son jueces provinciales, el Consejo de la Magistratura Provincial debería ser el que interviniese, ¿no es cierto? No el Consejo de la Magistratura Nacional, que es el que interviene para los jueces federales, ¿correcto? Cuando se trata de los jueces de esta jurisdicción, estamos hablando, ¿no? Porque en la provincial tenemos justicia federal. Ahora ya después vamos a ingresar en lo que es el tema de la competencia para que no nos hagamos matete con esas cuestiones. Pero lo importante que tienen que analizar ustedes es que los jueces de grado de los tribunales inferiores deberían tener claramente un procedimiento donde se involucrasen las autoridades políticas para su designación, pero locales, de la jurisdicción en donde sea que este magistrado va a desempeñarse. Bien, esto debería ser de esta manera, pero no sería el inconveniente primordial. El inconveniente primordial que estamos viendo que provoca la inestabilidad institucional es la función que se le encomienda al magistrado. Acá tenemos el principal problema en el cual nosotros acompañamos la debilidad institucional anterior que hablábamos cuando definíamos la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo. A esa deficiencia se le acompaña esta, en la cual al magistrado se le da una función que constitucionalmente no es la que tiene. Con lo cual, si nos recordamos las emisiones anteriores cuando hablábamos de Poder Judicial, decíamos que el Poder Judicial tiene 3 órganos y 3 funciones debidamente delimitadas en la Constitución Nacional, y estos órganos que la desempeñan tienen o deben tener garantizada desde el punto de vista legal, es decir, del Congreso, debemos garantizar la independencia de esos órganos judiciales para que estos desarrollen su función como lo deben hacer, ¿no es cierto?, con la absoluta independencia funcional que se requiere. Bien, entonces decíamos, para recordar,
el Poder Judicial tiene 3 funciones: acusatoria, fiscales, entonces ahí tienen los fiscales que cumplen con la función acusatoria, tienen la función de condena, nosotros, el pueblo argentino, en un jurado, representados allí en ese órgano creado por el artículo 24, declarando la función judicial no delegada, ¿no es cierto?, que nos reservamos nosotros los argentinos en el artículo 24, y le pedimos al Congreso en el 75, inciso 12, que cree la ley de juicio oral por jurados para que a nosotros se nos permita ejercitar esa función de soberanía que nos hemos reservado, administrar justicia. ¿Por qué? Simplemente porque el espíritu es que cada argentino tiene el derecho de juzgar y ser juzgado por sus pares, con lo cual es un camino de doble vía, ¿correcto?, el que tenemos desde el punto de vista judicial. Por lo cual tenemos que la tercera función es la de proceso, que está garantizada en el artículo 16 y 18, igualdad ante la ley, y el juicio justo. El juicio justo del artículo 16, todos los argentinos tenemos derecho a él, que se nos juzgue en un juicio que nos garantice el respeto por los derechos humanos y todo lo que, el principio de inocencia, el principio de legalidad, todo lo que nutre, digamos, de estabilidad a un proceso judicial, ¿correcto? Entonces, también que seamos juzgados por nuestros pares implica que tengamos un juicio justo, ¿correcto? Si esa función de un jurado se la asignó a un juez y a su vez es designado por una metodología política de designación, tenemos el desequilibrio allí claramente identificado, ¿no? Porque imagínense ustedes un juez que condena, que es designado por esa misma política, a quien tiene que controlar desde el punto de vista funcional, ¿no es cierto? Si tengo un juez federal que es designado por miembros del Poder Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura y miembros del Congreso, ¿cómo va a ser para controlar a estos miembros que los designan con la independencia que se requiere? Vean ustedes en eso la debilidad institucional que un inversor está viendo. Es imposible que quiera venir a invertir en Argentina con el desequilibrio institucional que provocan estas decisiones al no poderse aplicar la Constitución como está escrita. ¿Correcto? Entonces, no vamos a darle el escenario institucional correcto, ni vamos a hacer lo necesario que requiere el inversionista para sentirse seducido si no atendemos estas dificultades que estamos conversando. No me quiero quedar solamente en aspectos técnicos, ¿no es cierto? Porque ese jurado que fue creado en el artículo 24, en el cual el pueblo argentino se reserva la función de condena para los temas de los delitos graves, ¿no es cierto?, de acción pública, ¿no?, que no necesita el Estado para investigarlos la denuncia de un particular, esto significa, y los delitos de raigambre o rango federal. ¿Bien? Todos esos delitos son de competencia exclusiva del jurado, son las decisiones más importantes de justicia, ¿correcto? De allí para abajo, todos los delitos de acción privada de los argentinos es materia de discusión mucho más en específico. Bien, nos tendríamos que poner técnicos y no es la idea. Bien, podemos con mis colegas profundizar esa cuestión y tendré un público un poco más exigente en ese caso. Pero mi idea es llegarle al común de la gente para que podamos hablar coloquialmente de estas cuestiones, porque la idea es que nosotros nos vayamos acostumbrando a que somos quienes debemos administrar justicia en un futuro muy cercano. Debimos haberlo hecho siempre. Este es el punto. Entonces, volviendo a la relación entre el Poder Legislativo y el Judicial, la designación de las autoridades del Poder Judicial hay que cambiarla. Bien, no es que cambiarla, sino que la función que se le asigna a la magistratura no sería la de condena, no debería tener para estos asuntos que habíamos mencionado,
que son de competencia del jurado. ¿De dónde surge la competencia del jurado? Muy claramente de los artículos 116 y 118 de la Constitución Nacional. Bien, ahí tiene esta competencia y dice que es exclusiva de la función del jurado. Al inicio de cada uno de los artículos menciona qué queda bajo la órbita del jurado y qué queda bajo la órbita de la magistratura. Entonces, si tenemos la función de acusatoria en manos del fiscal y a por el artículo 120 hay que garantizar la independencia de funcionamiento, si yo establezco una metodología de designación política como la de los jueces, ¿cuál es la garantía de independencia funcional que le estoy dando respecto de quiénes son las autoridades políticas que los designan? Si estos fiscales deben ejercer control de constitucionalidad sobre los actos de gobierno, que es una de las principales funciones de los fiscales federales, ¿cómo van a tener independencia respecto de las autoridades que deben controlar si son las mismas que los designan? Entonces, en estas cuestiones son en donde nosotros no estamos respetando la Constitución Nacional en los términos que está escrita. Entonces, si tenemos 3 funciones judiciales y el Congreso no le da las herramientas para independizar los 3 órganos judiciales que cumplen sus respectivas funciones, y mantiene la influencia ideológica sobre jueces y fiscales, déjenme decirles que no vamos a encontrar un plan económico que resulte, porque no es problema económico el de la Argentina. Déjenme decirles con estas cuestiones a viva voz que no es una cuestión económica. La Argentina no tiene problemas económicos. La Argentina es riquísima. ¿Por qué tiene la realidad que tiene? Porque no ha respetado su constitución. Perdónenme los economistas, pero van a seguir dando vuelta en círculos mientras no se dediquen a hablar con nosotros los profesionales y sentemos el debate que necesitamos dar. Bien, el debate que se necesita dar nosotros los argentinos, la conducción política necesita poner sobre la mesa para que nosotros los argentinos conozcamos primero cuáles son nuestros derechos civiles y políticos, elegir a nuestros representantes en el Congreso de manera directa, 1, administrar justicia, 2, en un jurado, ¿correcto? Entonces, si estos principios se pudieran estar desde el punto de vista legislativo, garantizándole a los otros 2 poderes para que cumpliesen estos bien con sus funciones, entonces tendríamos equilibrio institucional. Eso que le faltó históricamente a la nación desde 1853 para acá. 171 años cumplimos todos. Deberíamos saber que cumplió la Constitución el 1 de mayo, 171 años. Pero nosotros festejando el Día del Trabajador. No es que no sea importante el Día del Trabajador, a nivel mundial está reconocido que fuera así, pero nosotros no dijimos nada que la Constitución cumplió los años, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nosotros la Constitución la tenemos históricamente en segundo plano. En el Congreso tienen mandatos que cumplir, deudas con la ciudadanía que llevan 171 años insatisfechas. Entonces, al no haber cumplido con esos mandatos de los que estamos hablando, espero que haya sido un lenguaje sencillo, coloquial, fácil de comprender, para poner el foco de atención sobre donde realmente lo está, ¿bien? Entonces, dejen de pensar que es un problema económico. No es un problema económico el de la Argentina, es un problema institucional, grave, muy serio, ¿sí? Yo no quisiera escandalizar a la ciudadanía en esto. Yo simplemente busco concientizar, generar conciencia. ¿Por qué? Porque hoy en el Congreso tenemos diputados y senadores que se retrasaron la sanción de una ley que es tan importante para recuperar económicamente un equilibrio en las cuentas, un saneamiento en los gastos, una serie de circunstancias que requiere el presidente para que los capitales extranjeros pudieran aceptar venir a invertir. Pero se están equivocando porque las decisiones se están tomando igual y seguimos teniendo inestabilidad en las cuentas. ¿Bien?
¿Por qué tenemos aumentos en el riesgo país y por qué tenemos aumento en la exposición? No es solamente porque ahora se ha impreso algo más de dinero. No, el problema real está en que nosotros no le decimos al extranjero: te vamos a dar seguridad jurídica, le vamos a dar a los jueces la independencia que tiene que tener para que vos, cuando traigas tu capital, lo puedas defender en los tribunales locales y tengas realmente, digamos, confianza en que los tribunales van a saber respetar tu derecho, ¿no? Porque no es solamente que vos puedas invertir y llevarte el producido de lo que trabajas acá. No, no es solamente eso. Eso es nada más que un detalle. Pero si tenés un pleito de cualquier naturaleza que tenés en el desarrollo de tu negocio, tenés que poder confiar en la justicia que te va a dar la solución. Y que la solución que dé, aun cuando no sea la que buscas, se pueda confiar, ¿cierto? Que vos tengas una persona que no esté mirando lo que hace la política para tomar sus decisiones, ¿correcto? Entonces, si las decisiones importantes las ponemos en manos de la gente y ésta entiende que ese rol es fundamental para dar equilibrio institucional, entonces la gente debe empezar a pensar en qué país viviría si pudiera decidir quién es culpable o quién es inocente de estas cuestiones tan importantes que un jurado debe decidir. Que hoy, ¿quién está decidiendo? Un juez, que designa quiénes: legisladores y presidente, y Consejo de la Magistratura a partir del 94 para acá. ¿Bien? Está bien el Consejo de la Magistratura, no cuestiono su importancia respecto del punto de vista de la, digamos, intelectualidad que debe tener la persona que va a cumplir con un cargo de la magistratura, ya sea en el Ministerio Público Fiscal o como juez. Está bien que exija la presencia de un órgano tan importante como el Consejo de la Magistratura, que lo evalúe desde el punto de vista técnico. Pero el valor moral nos corresponde a nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros propiciamos? Que el juez, si es designado por la metodología política que la Constitución manda, que no tome las decisiones de condena, que la tome el jurado las decisiones de condena, porque la metodología de designación de un jurado es por sorteo, y es un ciudadano que sufre los problemas de la inseguridad jurídica en su casa. Entonces ese jurado va a garantizar la independencia de criterio respecto de las personas que se sientan para ser juzgadas, ¿correcto? Por un lado es eso, sacar la función de condena de manos de los jueces para ponerla en manos del órgano que nunca tuvo oportunidad de ser creado acá. Nunca se ha creado el instituto del jurado, pese a la obligación, el mandato, la orden que le hemos dado en 1853 al primer Congreso, para que todos los argentinos pudiéramos cumplir con esa función tan importante que independizaría el Poder Judicial. Porque no tendríamos que hablar nunca más de jueces politizados o de fiscales politizados. ¿Bien? No tendríamos un Comodoro Pi más pendiente de la política que de hacer justicia. ¿Correcto? Entonces, pongámonos serios para pensar en estas opciones, porque en los próximos videos vamos a ver cómo funciona la justicia en un caso real. Bien, ustedes saben, me han escuchado en otros videos que estamos trabajando en la causa judicial de las escuchas ilegales en el periodo de gobierno 2015-2019, en el cual se ha gestado, bueno, una ley que salió del Congreso Nacional respecto de la actividad de inteligencia en la Argentina, y de cómo se deben autorizar esos procedimientos investigativos de inteligencia cuando son requeridos o existe una necesidad de investigación. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver cómo es que el Congreso, al no cumplir con las funciones, con sus funciones como debe, violenta los principios que estuvimos comentando en esta, lo que hace es afectar la relación que tiene con el Poder Judicial.
afectarla de un modo crítico, porque condiciona, al ser ellos quienes participan con la otra parte de la política en la designación de los magistrados, condicionan su decisión. Decisión que no deberían tomar, que debería estar en manos de un jurado, por lo menos para los temas importantes como lo son los delitos mayores, graves, ¿no?, de acción pública, dependientes de acción pública, digamos, el fiscal debe investigar sin necesidad de que haya un particular que denuncie una actividad ilícita. Lo debe investigar cuando esto llega a su conocimiento. Y tenemos entonces en la práctica infinidad de casos que vemos que los fiscales no actúan. No actúan porque la designación que tienen, el modo en que han sido colocados en el lugar donde están, es por la misma política a quien deben juzgar, ¿no es cierto? Entonces, eso debe cambiar en Argentina, para que nosotros podamos tener decididamente, estabilidad institucional. De eso se trata el video de hoy, estabilidad institucional, que después, cuando analicemos esta causa que les comento y otras en las que nosotros como letrados vemos a diario, en práctica el sistema de justicia argentino, es en estas cuestiones puntuales que hemos descrito hoy, en la relación que tiene el Poder Legislativo con el Poder Judicial, no les está entregando las herramientas que deben tener para cumplir con su función, y las funciones que les han asignado desde la legalidad, desde el Congreso, es no cumplir con los mandatos constitucionales que le hemos entregado nosotros los argentinos al Congreso. Es decir, no pueden asignarle a un juez la decisión de condena por una ley, ¿correcto? No le pueden dar facultades que no tiene, porque eso, damas y caballeros, conciudadanos, no es nada más ni nada menos que ser un sedicioso. Un término que lo hemos escuchado al diputado juez, al senador juez hablar de eso muy alegremente. Pero ¿saben qué es ser sedicioso? Ser sedicioso es hablar de la segunda parte del artículo 22 de la Constitución Nacional, en el cual quien se arrogue las facultades de hablar por el pueblo argentino altera el orden institucional y pone en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional. Eso es ser sedicioso. ¿Qué hace un juez si no es arrogarse las facultades de hablar por el pueblo argentino en un jurado cuando toma las decisiones de condena? ¿Me quieren explicar? Entonces es institucional, ni más ni menos, institucional el problema en la Argentina, no económico. Discúlpenme de nuevo los señores economistas que están haciendo un esfuerzo denodado por acomodar las cuentas. No digo que lo que estén haciendo esté mal o sea innecesario, pero van a seguir chapoteando en el barro, entre tanto no se decidan a hablar del tema fundamental que es el equilibrio institucional, que la Argentina nunca ha podido tener en sus 171 años de vida institucional. Entonces, estas cuestiones no se quieren hablar porque, primero, los jueces no quieren perder el poder que implica tomar las decisiones de condena que le corresponden al pueblo argentino, ¿no? Los fiscales están enamorados de quienes los designan, con lo cual hay garantizada una impunidad atroz. ¿Por qué? Porque si hay algún fiscal que se atreve a acusarlo, al final del proceso encontramos a un juez designado por la misma política que en definitiva un fiscal se atrevió a juzgar. Esa misma política resulta exonerada, ¿no? Sin importar si el fallo tiene los fundamentos probatorios o de derecho que requiere la institucionalidad. Con lo cual tenemos garantía de impunidad en la Argentina, señores y señores, con base en estas dificultades. Y yo, en la próxima emisión, los invito encarecidamente que vengan y se conecten al canal para ver la parte 2 de este video, en donde yo les voy a poner todo lo que hemos conversado hoy en términos judiciales concretos. Vamos a analizar casuística de mucha importancia y otras que no son tanto, son casos como todos ustedes, como cada uno de ustedes que ve este video,
¿no es cierto? Que puede ser que no tenga mediatez, que no tenga exposición pública. No todos los casos lo tienen, pero hay casos que si bien no tienen esa exposición pública, sí tienen aplicabilidad para explicar lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Entonces, digo, es la debilidad institucional la vedette de los problemas argentinos. Y si no nos decidimos como sociedad a iniciar el debate en estas cuestiones, bueno, vamos a seguir fracasando. Perdónenme que les diga, ¿no? Pero a ver, ¿por qué creen ustedes que tienen tanta oposición en el Congreso por parte del kirchnerismo y un sector del radicalismo y un sector del peronismo? Ni hablar de los partidos de izquierda, ¿no? Porque quieren seguir teniendo el control sobre el Poder Judicial que tienen, quieren seguir teniendo el control sobre el Congreso que les da la Ley Nacional Electoral, al ser un partido político al que estamos nosotros obligados a elegir, ¿no es cierto? Entonces, teniendo el control sobre el Poder Judicial y el control sobre el Poder Legislativo, ¿importa quién sea el que esté sentado en el sillón de Rivadavia, en el Poder Ejecutivo? Por supuesto que no. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, los invito a reflexionar sobre esto porque hay aspectos sobre los que hemos transitado hoy que son muy técnicos, como el asunto de la competencia, que me comprometo a desarrollárselos con un lenguaje mucho más sencillo para que lo puedan entender, los principios que la fijan, ¿no es cierto?, desde el punto de vista constitucional, para que sea comprensible en qué momento debemos nosotros, argentinos, intervenir en un jurado y cómo es que se requiere que ese jurado se exprese, ¿no es cierto? ¿Cuál es la experiencia que nos falta, que debemos hacer y cómo es que nosotros debemos comportarnos cuando se nos convoca a integrar un jurado? Primero y principal, debemos ir comenzando a tomar conciencia, imaginarnos el escenario de que todo pase por nosotros, por cada uno de nosotros, cuando integramos ese jurado. Cada situación, por minúscula que sea, que debamos juzgar, va a tener que ser con la aplicación de un sentido común que nos permitirá evaluar la evidencia que nosotros los profesionales les presentemos en juicio, ¿no es cierto?, en un juicio oral, que debería ser enteramente oral, ¿no es cierto? Ya después, cuando veamos la propuesta de reforma al Código Procesal Penal que hemos hecho para adaptar el sistema de justicia actual, por lo menos en esa materia, a lo que es los principios constitucionales que nutren el sistema de justicia argentino, que debiéramos regirnos, por el que nos debiéramos regir, ¿no es cierto? Pero bueno, ya veremos ese capítulo en un tercer video que va a venir a continuación del segundo, donde veamos la casuística. ¿Por qué? Porque en ese tercero explicaremos que hay solución. ¿Cómo es que funciona el sistema de justicia nuestro? El que debiéramos estar, el sistema de justicia alberdiano, como me gusta decir a mí, que es el prócer que ideó el sistema político argentino. Bien, entonces, cuando veamos en ese tercer capítulo cuál es la propuesta que nosotros hacemos, que no son solo críticas vacías, sino que nosotros nos hemos puesto a trabajar 4 años para, digamos, crear una propuesta que, bueno, sobre estas bases que venimos discutiendo, constitucionales, lo difundiremos para que todos los argentinos, digamos, tengamos esperanza genuina, ¿no es cierto? Esperanza que bien vale la pena esperarla, porque si bien esto es una crítica al gobierno actual, no hay que dejar de reconocer que es este gobierno el que nos ha presentado el panorama adecuado o propicio para generar los cambios de fondo que necesitamos en materia judicial. Bien, así que yo los espero para el próximo video, que los voy a estar invitando en TikTok y en Instagram para que la mayoría que ya está siguiendo las cuentas relacionadas con mi canal pueda llegarle la novedad de que va a haber un segundo y un tercer capítulo que van a estar relacionados para que, finalizados los mismos, tengamos todos aquellos que hayamos podido tener acceso a estos videos digamos, conciencia de cómo la Constitución está escrita
y cómo debiera funcionar el sistema de justicia. Ustedes dicen, bueno, pero Doc, ¿es lo que vemos en las películas? Sí, claro, porque la Constitución Nacional nuestra es una copia en muchos sentidos de la Constitución norteamericana, pero es una mejor copia que su original. Defiendo inclusive respecto de su original, digamos, la copia que ha hecho Alberdi cuando la pensó, porque nosotros ya van a ver cuando veamos en profundidad el proyecto que nosotros hemos pensado para cumplir con los parámetros constitucionales correctos que hemos venido discutiendo en este y en los demás videos anteriores, para tomar un lazo muy arraigado que necesitamos recuperar los argentinos respecto de lo que es para nosotros la base del ordenamiento jurídico, sobre la que deberíamos tener no solamente conocimiento, dominio deberíamos tener. Cuando llegamos a los 18 años, nuestro secundario debería prepararnos para el cumplimiento de las obligaciones cívico-políticas que tendríamos que estar desempeñando hoy y no podemos, en toda su extensión, ¿correcto? Entonces, somos un país tercermundista porque no nos han permitido vivir en libertad. ¿Quieren libertad? ¿Llamarse libertarios los seguidores del señor presidente? Hablemos de justicia y después vemos si se han ganado o no ese mote, porque no lo cedemos hasta que no podamos garantizar estabilidad institucional. Y no la podremos hacer sin un sistema de justicia que funcione en los términos constitucionales correctos y sin poder nosotros los argentinos elegir a nuestros representantes, que a su vez, dicho sea de paso, también son sediciosos, porque se arrogan la facultad de hablar por nosotros cuando no los hemos podido elegir. Entonces, cometen el delito de sedición los jueces, pero también los legisladores. Entonces, ¿por qué no nos dan el ejercicio pleno de nuestras garantías cívico-políticas? Porque en ese caso no tendrían el dominio sobre las decisiones ejecutivas que tienen y judiciales que tienen. Desde el Congreso, entonces, tenemos el mayor de los males y tenemos que resolverlo. ¿Bien? ¿Y quiénes? Los mismos que hacen resistencia para que esto no pase. ¿Bien? Recuerden ustedes que el señor presidente presentó la reforma judicial y la tuvo que sacar para esta segunda edición, que tuvo media sanción, y entonces imaginarán ustedes por qué razón no lo ha podido hacer, ¿no? No tiene mayorías. Bueno, nosotros tenemos acá en el estudio una posición mucho más radical. Si cualquiera de nosotros acá tuviera la banda presidencial, ya habría presentado en la Corte la excepción de legitimidad de esa falta de legitimidad que padecen los legisladores, y habríamos pedido el anticipo de las elecciones de 2025 a 2024 de carácter urgente para poder tener verdaderos representantes en el Congreso, que quiera lo que la mayoría quiere. Bien, porque estamos en democracia, ¿no? Nos vemos en la próxima.